Ya, chiquillos, estamos grabando. Bienvenido a todos los que se están conectando recién, a los que lo van a ver después. Hoy día vamos a ver la clase número 5, que tiene relación a los conceptos de cinemática. Nosotros estamos adelantando un poco, ¿cierto? Como hicimos bastante rápida algunas partes de la unidad de onda, tenemos tiempo para adelantar esto. Así que esto nos va a beneficiar, ¿cierto? Eventualmente en un futuro. Eh, ¿Cómo se llama? Contenidos de la clase, más o menos el outline de lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Vamos a ver un pequeño recordatorio de magnitudes y unidades. Y esto es como nuevo, realmente no es recordatorio porque no lo vimos al principio, que esto se llama la operatoria vectorial. Y lo segundo, vamos a ver los conceptos básicos de cinemática, que son la posición, trayectoria, distancia de desplazamiento, rapidez, velocidad, aceleración. Y este año agregamos, ¿cierto?, por una redistribución de contenido, relatividad galileana. Uh-huh. Nuevamente acá nosotros, esta parte de acá de magnitudes, me dicen cualquier duda, voy a estar mirando el chat frecuentemente. Esta parte la voy a hacer un poquito más rápido debido a que lo vimos un poco en la clase 0, pero siéntanse con la libertad de preguntar. Entonces en física, cuando nosotros nos referimos a una magnitud, nosotros nos vamos a referir a una magnitud, a cualquier propiedad que nosotros podamos medir con algún instrumento, directa o indirectamente. Consta de un valor y una unidad, y vamos a ver que existen dos clasificaciones. La primera realmente no es tan relevante para nosotros, fundamental derivada, y la segunda va a ser como nuestro escrutinio de ideas, la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Uh-huh. Entonces, eh, y acá están, ¿cierto?, la clasificación. Cuando nosotros clasificábamos las magnitudes según complejidad, nosotros teníamos las magnitudes fundamentales, que eran las 7 magnitudes básicas, y las derivadas, que se derivaban fundamentalmente, o sea, se derivaban de las fundamentales como una operación matemática, ¿cierto? Por ejemplo, acá las magnitudes fundamentales vivía el tiempo y vivía la longitud, ¿cierto? Y acá las derivadas, por ejemplo, vive la magnitud, longitud dividido tiempo, que es la magnitud de la velocidad, uh-huh. Y etcétera. Acá pueden haber combinaciones muy, muy complicadas de las magnitudes fundamentales. Lo que tienen que tener claro es cierto que todas las magnitudes derivadas se pueden expresar en función de las 7 magnitudes básicas. Lo segundo es que según su expresión matemática vamos a tener magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. La magnitud escalar, ¿se acuerdan que nosotros solo necesitamos saber el número y la unidad para entender completamente la magnitud? Es decir, si yo una magnitud escalar la puedo describir completamente solo dando su valor numérico y la unidad de medida con la que la estoy midiendo. Sin embargo, las magnitudes vectoriales no solo necesitaban el valor numérico, sino que yo necesitaba indicar dirección y sentido. Ya vamos a recordar qué era eso. Uh-huh. Nuevamente, ¿cierto? Las magnitudes escalares basta con darle un número y una unidad de medida. Y ojo, una cosa que es interesante en las magnitudes escalares es que pueden ser positivo o negativo, y entre comillas la interpretación va a depender del caso. Por ejemplo, vamos a ver que kilogramos, bueno, las masas son solo positivas, al menos en el mundo en el que vivimos, pero por ejemplo las unidades de energía como el joule pueden ser positivas o negativas. Y acá el positivo y el negativo nos da la interpretación de si esa cantidad se está ganando o se está perdiendo. Y esta unidad de kilogramo por metro cúbico es una unidad de densidad, también son positivas. Tanto el volumen es positivo como la masa, que es positiva. En cambio, ¿cierto? Las magnitudes vectoriales, nosotros teníamos, ¿cierto?, que son magnitudes matemáticas que nosotros debemos representar por una flecha, porque poseen, aparte de un número, ¿cierto?, que es el módulo, norma o largo del vector, necesitamos utilizar la dirección y el sentido para describirlas. Y podemos describirlas en función de sus componentes. Acá está súper, súper general, X, Y, Z, pero de hecho los vectores pueden vivir hasta en n dimensiones. Nosotros podemos tener X, Y, Z,
A, B, C, muchas dimensiones, ¿ya? En física, los vectores que nosotros usamos son hasta 3 dimensiones, y para las pruebas del DEMRE, nosotros utilizamos vectores más sencillos, que son vectores en 2 dimensiones. Ujú. Entonces, acá nosotros tenemos un vector, y vamos a describir las componentes como la componente X, que es la sombra horizontal que da el vector sobre el eje X, ¿cierto? Y la componente Y o vertical, que es que es la sombra vertical que hace el vector sobre el eje Y. Existen muchas magnitudes vectoriales, por ejemplo, y que de hecho nosotros vamos a utilizar: posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, momentum e impulso. Varias magnitudes vectoriales. Entonces, vamos a ir analizando lentamente cada una de las variables de los vectores. La primera variable, que se llama módulo o norma de un vector, cualquiera de los dos es, ¿cómo se llama? Es correcto. Es el valor cuantitativo del vector, es decir, el número. Y está representado por qué tan larga es la flecha. ¿Sí? La flecha no debe ir a la escala, sino que debe ser concordante. O sea, no hay una escala absoluta para dibujar vectores, sino que depende de lo que tú estés dibujando. Por ejemplo, un vector de 10 tiene que ser el doble de largo de uno de 5, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tomo acá un vector de 10, el vector tiene que ser aproximadamente el doble de largo que un vector de 5 newton, ¿cierto? 10 y 5. Solo mirando el largo, ustedes pueden aproximar a qué vector tiene una magnitud mayor. Justo ahí estaba lo que dibujé. ¿Ya? Bueno. Lo siguiente, ¿cierto?, es la dirección de un vector. La dirección del vector está representada por el ángulo con la horizontal de la línea punteada o de la línea realmente que contiene el vector. De hecho, nosotros nos vamos a referir a la dirección de un vector como la línea que lo contiene. Ese es un concepto un poco que a veces cuesta como digerirlo, pero yo siempre como lo explico con las calles, ¿sí? Y en especial a los santiaguinos, ¿cierto? Que, no sé, dos calles bien principales de nuestra ciudad, ¿cierto? Son la Alameda, que va de norte a sur, o sea, de este a oeste, y no sé, la Panamericana, ¿cierto? Que es la ruta 5 que cruza el Héroe a la Alameda. Y estas dos calles, ¿cierto?, tienen direcciones distintas, porque las líneas verticales que las contienen son distintas. Por ejemplo, esta es una línea vertical y esta es una línea horizontal. Y en general, eh, la dirección, se dice que, por ejemplo, en términos prácticos, nosotros decimos que la Alameda tiene dirección eh, este-oeste y la Panamericana tiene dirección norte-sur, aproximadamente. Si nosotros, ahí, por ejemplo, ahí nosotros estamos definiendo la dirección del vector en términos de los puntos cardinales. Cualquier referencia se puede utilizar, y la que aparece acá en esta diapositiva es la referencia respecto a la horizontal y se hace con el ángulo. Entonces uno pone un sistema coordenado y uno mide el ángulo respecto a la horizontal. Por ejemplo, la dirección de la Alameda tiene un ángulo de 0 grados respecto a la horizontal. Y la dirección de la Panamericana, ¿cierto?, de la autopista, tiene un ángulo de 90 grados respecto a la horizontal. Este es el ángulo de 90. Entonces nosotros también podríamos definir la dirección de la Alameda como 0 grados o la dirección de la Panamericana como 90 grados. ¿Ya? Pero ese es como el sentido que nosotros nos dice eso. El sentido de un vector es la orientación en una dirección dada. El sentido de un vector nosotros le damos, en este caso, el sentido se los damos dentro de una dirección. Es decir, si nosotros queremos decir sentido positivo o negativo, nosotros tenemos que decir en qué dirección lo estamos viendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar esta dirección, que es esta línea punteada, y acá nosotros siempre en una misma
dirección, vamos a tener dos sentidos. Podemos tener un vector que tenga esta dirección, o podemos tener un vector que tenga esta dirección. Entonces dentro de una misma, o sea, perdón, dentro de esta dirección hay dos sentidos. Está, por ejemplo, acá no tiene mucho sentido decir cuál es positivo, cuál es negativo, porque eso es totalmente arbitrario. Pero siempre hay dos sentidos. Dentro de una sola dirección hay solo dos sentidos, eso es lo importante. Cosa acá en general, esto no es tan cierto, y de hecho la PSU como que ignora esto era antiguamente. Antiguamente se utilizaba esto, y en general nosotros se los recomendamos utilizar porque es mucho más sencillo que todos hablemos el mismo idioma en este curso. ¿Ya? Así que piensen, fíjense que esto ya ni siquiera es PSU. Pero en general, eh, los vectores positivos los vamos a considerar hacia arriba o hacia la derecha, y los vectores negativos los vamos a considerar hacia abajo a la izquierda. Eso en términos de sentido vertical y horizontal. En términos de sentido oblicuo, no podemos decir nada de un signo. Conceptos: vectores antiparalelos son aquellos que tienen la misma dirección y sentidos opuestos, y los vectores paralelos son los que tienen el mismo sentido y la misma dirección. Bien importante. Bien. Me voy a saltar un poquito el análisis dimensional, chiquillos, para pasarme a operatorias con los vectores. ¿Ya? Los vectores, chiquillos, nosotros un vector lo podemos ubicar dentro de un sistema coordenado. ¿Ya? Usualmente nosotros vamos a utilizar el sistema del plano cartesiano, que tiene el eje Y, tiene el eje X en 90 grados. Ojo, esto es totalmente arbitrario. Yo podría utilizar cualquier sistema de referencia para ubicar mi vector. Yo perfectamente podría utilizar este sistema de referencia, ¿sí? Con estos ejes. Y olvidarme el plano cartesiano, ¿sí? Y es decir, yo puedo utilizar esos ejes para mirar. Lo más usual es usar el plano cartesiano, pero van a haber ocasiones en las que conviene utilizar otro sistema de referencia. Ya les voy a dar un ejemplo, ¿sí? De cualquier manera, un vector ustedes lo pueden describir perfectamente por sus componentes. Por ejemplo, este vector, su sombra horizontal es esto de acá. Esto es la sombra horizontal o componente X, y su sombra vertical, es decir, la proyección que tiene el vector sobre el eje Y, es este valor. ¿Cuánto es de, el valor de la componente X de A? ¿Y cuánto es el valor de la componente Y de A? ¿Me lo podrían decir, chicos? ¿Cuánto vale la componente X de A? Mirando el eje horizontal. Vale 2. Sí, mira, ya se empezó a desordenar este mouse. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la componente Y? 1. Es más o menos fácil de ver, ¿cierto? Entonces, el vector A nosotros lo podemos escribir en términos de sus componentes. Podemos escribir la componente primero siempre se escribe la componente AX, y después se escribe la componente AI. Entonces, en este caso, ¿cómo se escribe el vector A? El vector A se escribe así, el vector 2,1. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos escribir el vector B en términos de sus componentes? Exacto, su componente X es -2 y su componente Y es 3. ¿Ya? Mira, Iván, un vector en general todos se ponen partiendo desde el cero, pero un vector puede estar en cualquier parte del plano coordenado. Por ejemplo, este vector de acá, déjenme dibujarlo, me quedó horrendo. Eh,
El mejor pulso de la vida. El mejor funcionario. No, pero voy a usar la línea de zoom. Ya, eso. Miren ese vectorcito. Ya. Ese vectorcito, el que acabo de dibujar ahí, cómo lo llamarían? ¿Cuáles serían las componentes de ese vector? Ustedes dicen. Es difícil de ver, ¿cierto? Y lo que simplemente ustedes hacen es cuántas unidades tiene en el eje positivo. Tiene una, dos unidades y tiene una unidad vertical. Por lo tanto, las componentes de este vector serían su componente horizontal es 2 y su componente vertical es 1. ¿Sí? Y se fijan, es exactamente el vector A, solo que lo moví. Pero si se fijan, sigue teniendo las mismas dimensiones. Tiene dos unidades de dimensión horizontal y tiene una unidad de dimensión vertical. Y esas son sus unidades. Ese es no, no cuento el cero, ¿ya? Lo que pasa es que teóricamente todos los vectores parten del cero, pero los vectores se pueden mover y mantener sus propiedades, ¿ya? Da lo mismo donde usted dibuje el vector, ¿cierto? Lo importante es que el vector mantenga sus dimensiones y que al ponerlo en el cero, ustedes ponen ciertamente, ¿cómo se llama? Contando desde el cero. Pero solo para los vectores que parten desde el cero. Si el vector está fuera del cero, ustedes simplemente tienen que contar cuántos son sus dimensiones. ¿Ya? Este vector de acá y ese vector de ahí son el mismo vector. ¿Dudas hasta acá, chicos? Ya. Sí, el b tiene un número negativo. Lo podemos ver acá. Menos 2,3. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso, Denise? ¿O está más o menos claro? Eh, ¿Cómo solo hay A o B, Araceli? Tú puedes dibujar cualquier vector y llamarlo como quieras. Da lo mismo, tú puedes llamar al vector como quieras. Por ejemplo, a mí se me puede dar la gana y tirar un vector así. Y yo a este vector lo llamo vector pi. Y yo escribo acá el vector pi, tiene coordenadas, las digo, la coordenada 2, menos 2. Y eso es. ¿Ya? Etcétera. Lo que pasa, bueno, tienen que usar los nombres que les den nomás. O sea, si la pregunta dice que el vector se llama así, el vector se llama así. Eh, Ahora, una pregunta. Si yo dibujo, por ejemplo, este vector de acá, y por ejemplo dibujo este vector acá. Ujú. Ya, digamos, llamémosle, este será el vector, no sé, J, y este va a ser el vector, eh, no sé, escribirlo en verde, el vector L. ¿Cuáles serían las componentes del vector J y del vector L? Ya. El vector J tiene coordenadas 0, porque en eje X no tiene ninguna, y tiene una coordenada 3 ahí. Y el vector L, ¿sí? Y el vector L tiene coordenada en X, tiene coordenada menos 3. Fíjense, el menos 3 en él es en X y tiene 0 en Y. Ujú. Eso es 0, 3 y este es menos 3, 0. Son distintos el vector J y el vector L.
Primero que nada, Araceli y Iván, ¿cierto? Les queda, o sea, o Iván, ya no. Los dos dijeron 0,-3, pero en -3,0. Porque acuérdense que la X va al -3. ¿Se entiende, cierto? Ya. Ahora le voy a responder la pregunta a Meilín, que hizo una que no había visto. Eh, no entendí bien tu pregunta, Meilín. ¿Tú te refieres a este vector que dibujé acá? Sí, ya. Lo que pasa es que este vector está fuera del origen. Este vector está fuera del origen. Pero este vector tiene dos unidades horizontales, dos cuadritos, y tiene una unidad vertical. Ujú. Entonces este vector tiene coordenadas 2 y 1. Ese, no, no coordenadas, tiene componentes 2,1. A eso me refería. ¿Cuál es tu duda respecto a eso? Mail. Sí, componentes distintos a coordenadas. Sí, no, no es como coordenadas. Las componentes, ¿cuánto mide? Es cuánto mide la sombra. Eso, las coordenadas, tú puedes calcular las componentes en función de las coordenadas, si se puede. Teóricamente, en un vector genérico, eh, ujú, sí. Y si estuviera al lado serían unidades negativas, por ejemplo, sí. Mira, por ejemplo, si yo dibujo un vector y ya te contesto después, vale, ¿ya? Espérame un segundo que me salió una duda acá, como para, con este mismo ejemplo, y al tiro me devuelvo a J y L. Por ejemplo, si yo dibujo un vector acá, por ejemplo, S, este vector, este vector tiene dos unidades verticales que son positivas y tiene dos unidades horizontales que son negativas. Entonces, este vector de acá es -2,2, ¿sí? Porque las unidades horizontales son negativas y la unidad vertical es positiva, ¿sí? Esa era tu pregunta, Iván, ¿no? Ya. Y ahora sí voy a responder la otra pregunta eh, de, de la Vale, ¿ya? Vale, mira, acá el vector J no tiene componente horizontal, por lo tanto es 0, pero tiene una componente vertical que es 3, por lo tanto J es 0,3. Pero fíjate el vector L tiene una componente horizontal de -3. Acá está el -3. Apunta hacia la izquierda, por lo tanto nosotros lo ponemos convencionalmente negativo, ¿ya? Eh, pero tiene una componente vertical, no tiene componente vertical, por eso nosotros anotamos 0. ¿Se entiende mejor ahí, vale? Ya, súper. Bien. ¿Por qué les pongo este tipo de vectores? De hecho, en la PSU es súper poco común que le aparezcan ejercicios numéricos, ojo, numéricos, con vectores como A o B. Los vectores A o B que son oblicuos no suelen aparecer numéricamente como ejercicios, sino que los vectores que suele poner la PSU son vectores como J o son vectores como L, es decir, componentes que tienen una componente cero, es decir, vectores verticales o vectores horizontales. Entonces, em, cuando nosotros vamos a hacer suma de vectores, no sé, por ejemplo, vamos a tener el vector este de acá y vamos a tener, no sé, este vector de acá, ¿cierto? No sé, para ponerle el ejemplo. Este sería el vector, no sé, A, y este sería el vector, eh, no sé, M, para darle un ejemplo. No sé, pues si a mí me interesa calcular la suma K más M,
yo tendría que tomar el vector k, ¿cierto? Que tiene componente menos 3,0, y sumarle el vector m, que tiene componentes 4,0, ¿cierto? Y ponerle esa suma, ¿ya? Lo que pasa, chiquillos, es que es realmente incómodo porque, díganme, ¿está haciendo algo la componente y en este eje, en esta operación? ¿Hace algo la componente y? No hace nada, ¿cierto? Entonces, usualmente, ¿cómo uno simplifica cuando tiene un problema de una dimensión? Uno simplemente como que ignora la otra componente y anota 3 más 4. Y eso da 1, 1 positivo, ¿cierto? Ignorando la otra componente, ¿ya? Pero esto es una simplificación, ¿sí? Teóricamente esto es como lo correcto, ¿sí? Pero muchas veces, y en especial, pero les digo para que no se confundan, ¿cierto? Es que cuando tenemos vectores que trabajamos en una pura dimensión, si la otra dimensión no está actuando, entonces nosotros la ignoramos usualmente, ¿ya? Y escribimos la suma como si no fueran vectores, sino que escribimos la suma como si fueran números comunes y corrientes, ¿ya? Pero esto para que no se confundan, ¿ya? Eh, una cosa, chiquillos, y que eventualmente nosotros nos vamos a topar con eso, pero quiero decirles que yo les comentaba que ¿cómo se llama? Que los sistemas de referencia son totalmente arbitrarios, ¿sí? Entonces, no sé, pues por ejemplo, si yo tengo, eh, no sé, a ver, Ahí digamos, podríamos, Felipe, ahí podríamos hablar mejor de lo que son la fuerza normal y esas cosas, pero las vamos a ver un poco más adelante. Los sí, no, no, sistemas de referencia, imagínenselo como que es la utilidad que nosotros le vamos a dar a cómo nos estamos imaginando el mundo. Por eso mismo, cuando yo hacía el ejercicio de mover mi cabeza de un lado al otro, ustedes me decían, sí se mueve. ¿Respecto de qué? De un punto central. Se movía hacia la izquierda y hacia la derecha. Y eso hacía que per se sí, pudiese ver que había un cambio de posición. Luego, cuando yo empecé a rotar, alguien pudo, imaginando algo más tridimensional, que de mi cuerpo de todas maneras estaba cambiando de posición por otro sistema de referencia, distinto al de mi cabeza. Esos son los sistemas de referencia. No lo exacto, imaginen tanto como si son planos de cuadradito y cosas así que uno se marea. Sistema de referencia es simplemente objetivar para ustedes mismos y para explicarse a otros dónde está cada cosa. Por ejemplo, las calles son un sistema de referencia, tienen sí, números y esas cosas. Incluso uno puede decir el barrio alto y uno sabe, me estoy refiriendo a tales cosas. Que no, más para allá, después de la Plaza Dignidad. Ya. Esos son puntos de referencia que pueden generar un sistema de referencias. Cada. sí. Mira, Ángel, de hecho, gracias. Yo no voy a explicar el tema de la normal, sino es como para dar un ejemplo bien sencillo de cuándo un vector, por ejemplo, se puede ver mejor que otro respecto a un sistema de referencia. Muy, muy cortito, te lo prometo, Ángel. No te preocupes. Mira, por ejemplo, si nosotros usamos el sistema de referencia convencional, que por ejemplo lo voy a anotar acá en rojo, y por ejemplo queremos describir el vector verde, ¿cierto? El sistema de referencia normal, que el sistema de referencia vertical horizontal, mejor lo anoto ahí. Este sistema de referencia, este vector, el vector verde, me queda con dos componentes. Me queda con una componente horizontal y una componente vertical, ¿cierto? Es medio incómodo ese sistema de referencia y en especial en algún tipo de ejercicios porque eh, muchas veces yo solo conozco el largo, ¿sí? Si conozco solo el largo del vector,
ahí me va a costar saber cuánto vale cada componente porque ahí tengo que utilizar trigonometría, ¿sí? Ustedes saben que si ustedes saben, por ejemplo, los ángulos de un triángulo, ¿sí? Ustedes pueden saber los lados con trigonometría. Ujú. Alonso de Córdoba. ¿A qué te refieres, Álvaro, con Alonso de Córdoba? Era Como la cuando yo estaba referencia. hablando de las calles. Ya, sí. Entonces queda incómodo medio este sistema de referencia para ese caso. Pero en cambio, si yo utilizo un sistema de referencia, ¿cierto? Un poco más sencillo, o sea, no más sencillo, sino que distinto. Por ejemplo, puedo utilizar este sistema de referencia. Sí, las componentes X e Y son las medidas del eje X y del eje Y. Eso es. Pero imagínense si yo utilizo este sistema de referencia, acá yo me simplifico el problema de mi vector y ahora mi vector verde solo tiene componente Y y no tiene componente X. Ujú. Entonces, mucho más fácil describir el vector verde dentro de este sistema de referencia que respecto el otro, que era el convencional. Así que eventualmente nos vamos a topar en situaciones en las que nosotros vamos a tener que utilizar otro sistema de ejes. Y no se tienen que preocupar, ¿ya? Así que no piensen que el único sistema que nosotros vamos a usar va a ser este, que es el clásico. Acá, acá el vector verde mide eso. Acá el vector verde solo tiene en el eje X tiene una componente 0, y en el componente Y tiene un valor Y que no sabemos, ¿cierto? Porque nos dio un número acá. Pero podemos medirlo así. Pero lo sencillo es que me da una componente 0. Entonces, lo que pasa es que los físicos son flojos, chiquillos. Perfectamente un físico puede trabajar en el ortogonal, pero es más fácil trabajar en este caso, para estos casos, en este eje inclinado. ¿Ya? Así que bueno, esto se los digo para que nos preparemos eventualmente si llegamos a hacer sistema de referencia distinto. Ahora sí, nos vamos a la suma de vectores, chiquillos. Sumar vectores es bien sencillo. Eh, y por ejemplo, está el método de la suma gráfica. Por ejemplo, acá me dan dos vectores, me da el vector U y el vector B. Yo quiero saber cuánto es el vector U más el vector B. Ujú. Cuánto es el vector suma. Y lo, y lo que se hace simplemente, chiquillos, es tomar el primer vector que aparece en la operación. En este caso, el primer vector que aparece en la operación es el vector U. Entonces lo coloco normalmente. Y al final del vector U, ustedes colocan el segundo vector que aparece en la operación, que sería el vector V. Y simplemente, para hacer la suma, para conocer cuál es la dirección del vector suma, ustedes toman el inicio del vector de acá, del primer vector que pusieron, y lo unen con el final del vector que ustedes pusieron. Y este vector de acá es el vector suma. Y se puede hacer no solo para dos vectores, sino que, por ejemplo, si ustedes están sumando A más B más C, ustedes ponen primero A, después ponen B y después ponen C, y para saber la suma de los tres vectores, ustedes unen el vector A con el final del vector C. Les doy otro ejemplo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, acá tengo el vector, ¿ya? Y tengo, por ejemplo, este vector. Ujú. Entonces, digámosle, este sería el vector Q y este sería el vector P. Si yo quiero saber cuánto es Q más P, eh, esto se hace súper fácil. Ustedes toman el vector, acá, ustedes toman el vector, el primer vector que sería el vector Q,
y toman el segundo vector, que sería el vector P, y lo ponen al final. Y para saber la resultante, toman desde el vector, desde el primer vector, desde acá del inicio. Chuta, no quiero el rojo, el morado, por ejemplo. Tomo desde acá y lo llevo hasta el final del vector. Y este vector morado que está acá, este vector morado, sería el vector U más P. ¿Se entiende la suma gráfica, no? Sí, Ya, súper. Eh, vuelvo a la presentación. Ahora la suma algebraica. Por ejemplo, acá yo tengo el vector A y acá tengo el vector B. ¿Alguien me podría decir rápidamente cuáles son las componentes del vector B que no me aparecen automáticas? Las componentes del vector B, 0. Sí, o sea, el vector A arriba me dice que el 2,1 está puesto acá. Y el vector B, su componente horizontal es 1 y su componente vertical también es 1. ¿Sí? Entonces sí, el vector A es el 2,1 y el vector B es el 1,1. O sea, 1,1. Eh, Denise, te consulto, o sea, tú pusiste 0, pero ¿entiendes por qué realmente es 1,1? ¿O porque todos nos podemos confundir? Pueden ser decimales, sí, obvio. Obvio, puede ser cualquier cosa. Ya, pero ¿por qué vamos a dar ejemplos con decimales? Eso es como para, ¿cómo se llama? Para matarnos la vida, ¿sí? Ya, pero sí, puede ser cualquier cosa que ustedes se imaginen, realmente. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero hacer el vector A más el vector B, de manera gráfica, yo tengo que tomar el vector A, dejarlo tal como está, y tomo el vector B. Y el vector B lo pongo al final del vector A. Y en este caso, si yo tomo el vector B tiene una por una unidad. Entonces lo pongo acá y les digo que ustedes me crean que este es el vector B. ¿Por qué este es el vector B? Porque tiene una unidad de acá y una unidad de acá. Por lo tanto, el vector resultante es, chuta, lo borré, pero acá está el vector B. El vector resultante sería desde el inicio de A hasta acá, hasta el final de B. ¿Y alguien me podría dar las coordenadas del vector rojo? Voy a ponerle las coordenadas del vector A más B. 3,2, ¿cierto? Y si se fijan, déjenme mover esto acá. Miren, 2 y 1 son 3 y 1 son 2. Es decir, si ustedes quieren sumar algebraicamente un vector, la suma algebraica entre un vector A más un vector B es la suma de la componente X de cada uno, es decir, suman AX más BX, y en la otra ponen la suma de las componentes Y, AI más BI, y lo tenemos así. Así no, si yo, funciona, la física funciona, chiquillos. Espérenme, que hay un compañero que está tratando de ingresar. Ya, ¿sí? Y así suma, miren. Voy a borrar todo y se va a hacer lo que diga el power. Y fíjense ahí el vector resultante, ya que básicamente lo que anoté. Ujú. Esto es suma gráfica y esto es suma algebraica. Y las dos son congruentes. Ujú. ¿Ya? Ahora hagamos esto. Fíjense, vamos a hacer este. Si A es 2,1 y B es -1, -4, ¿cuánto me va a dar el vector
resultante. Y lo que voy a hacer primero, lo voy a hacer, ya, ahí fíjense, me lo predijeron, ¿cierto? 1, menos 3. Pero comprobémoslo gráficamente ahora que estamos haciendo, porque es cierto, 2 menos 1, eso me da 1, es decir, la componente acá va a ser 1, ¿sí? Y 1 menos 4 me da menos 3. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. Espérame, déjeme anotar el vector este de acá. Este sería el menos 1, menos 4. ¿Por qué me estoy devolviendo, chiquillos? Porque quiero dejar despejado el ejercicio. Y entonces voy a dibujar B. Cuando yo dibujo B, B es el vector menos 1, es decir, menos 1, menos 4. Es un vector que anda por acá. ¿Sí? Lo importante de este vector, chiquillos, es que yo lo ponga acá. Entonces, este vector, el vector que yo tengo que dibujar al final del vector A, tiene que tener menos 1, tiene que tener una magnitud 1 horizontal, pero hacia la izquierda, es decir, esto, y tiene que tener 4 hacia abajo, es decir, 1, 2, 3, 4. Y es 1 hacia la izquierda, entonces, si yo quiero dibujar este vector de acá, lo que yo hago es sacarlo de acá, y lo pongo al final del vector A, y ahí. Si se fijan, esto tiene una distancia horizontal de 1 y esta una horizontal de 4. Ahora, cuando yo una la parte final del vector A con la parte, o sea, la parte inicial del vector A con la parte final del vector B, me va a dar esta resultante. ¿Y cuáles son las coordenadas del vector verde? Las coordenadas del vector verde, si se fijan, tiene coordenada horizontal 1 y tiene coordenada vertical menos 3. Y funciona, ¿cierto? Es congruente con la suma que hicieron algebraicamente. ¿Ya? ¿Dudas de la suma de vectores, chicos? Ya, súper. Y ahora sí, bla, bla, bla. Ya, resta de vectores. Y acá nos faltó una operación, siento yo. Eh, ya, sí. Araceli, perdón, no había visto eso. Sí, la resultante de lo verde. ¿Ya? Perdón. Ya. Una cosa que es importante pasar. ¿Ya? Abusar de este. Déjenme abusar de ¿Qué, qué deseas mostrar? la ponderación por escalar. Ah, la Multiplicar un multiplicación vector. de multiplicar por un escalar. Sí. Pero hazlo con el ejemplo del APO. Sí, pues acá lo Si, voy a multiplicar. si imaginan, gente, ¿qué pasaría si yo les digo, imaginen un vector que es 3 veces A? ¿Cuáles serían las coordenadas? ¿Cuánto sería el vector? 3 veces A o 3 por A. ¿Cómo se lo imaginan? Tírenle nomás hasta el momento. 6 y 3. Exacto. 6 y 3. Sí. Hay dos formas que pueden haber llegado a ese número. Que hayan multiplicado el componente X y el componente Y, o sea, las sombras que refería Felipe, o que, numéricamente, o que hayan puesto, como lo había hecho y Felipe lo había dibujado, un A al lado del otro A y después del otro A, y después sacan la cuenta de todo. Sí, mira. Acá nos sale la pantalla negra, pero se ve el verdecito, ¿cierto, Ángel? ¿Qué sale acá? Sí, sí, sí se ve. Ya. Entonces fíjense acá, si ustedes ponen 3 veces A, más o menos, si se fijan, esto le va a quedar acá en 6. ¿Sí? Y en el vertical nos queda en 3. Entonces, si ustedes multiplican, ¿cierto? Básicamente, si ustedes toman un vector que genéricamente tiene coordenadas AX, ¿cierto? Y AY,
y ustedes lo multiplican por un escalar, digámosle un escalar L. Básicamente, ustedes tienen que multiplicar el escalar L, tanto la componente X como la componente Y, y repetir tantas veces el vector así. Entonces, acá el ejemplo era 3 por A, entonces esto tiene que ser 3 por la componente X, que era 2, 3 por la componente Y, que era 1. Y eso es 3 por 2, 6, y 3 por 1, 3. Y les queda perfectamente el vector 6,3. Esto se llama ponderación por escalar. Y es una operación que toma un número escalar y lo toma, ¿cómo se llama? Y lo hace así. Algo importante de la ponderación por escalar es que cuando nosotros multiplicamos por un número negativo, digamos, por ejemplo, si nosotros ponemos menos 1A, menos 1 por A, que si lo resumimos es lo mismo que decir menos A, ¿cuántas serían las coordenadas teóricas de esa multiplicación? ¿Cuántas serían las coordenadas usando acá el ejemplo de A? Menos 1A. Menos 2, 1, ¿cierto? Menos 2, menos 1. Y lo importante de esto, chiquillos, es que si nosotros dibujamos el menos 2, menos 1, fíjense lo que vamos a obtener. Vamos a tener el mismo vector A, que de hecho, a ver, déjenme usar la goma acá. Sí, que de hecho va a tener la misma dirección que el vector A, es decir, comparte la misma línea, pero al revés, es decir, está en el sentido contrario. Entonces, A y menos A son antiparalelos, ¿cierto? Entonces, yo, no sé, pues si ustedes dibujan el vector, no sé, este de acá, el vector menos S va a ser el mismo vector, pero para el otro lado, va a ser S. Siempre el vector negativo va a ser el mismo vector, pero dado vuelta. ¿Ya? Bien, ahora, ¿por qué quería pasar hasta antes de esto con la resta? Porque básicamente la resta de vectores es tomar el primer vector común y corriente y sumarle el negativo del otro vector. Eso es. Tomamos el primer vector y le sumamos el negativo del vector. Y así, la resta de vectores es básicamente una suma. Un ejemplo bien corto. ¿Ya? Díganme un número chiquitito. A ver, no, ya, mejor lo voy a inventar yo porque nos podemos disparar. Digamos que B tiene coordenadas 2,2. Ah, no, 2, menos 2. Digamos así. ¿Ya? O 1,0. Ah, ya sí. De hecho, ya, gracias por la sugerencia. Digamos que B tiene coordenadas 0, menos 2. Sí, 1,0 porque es más fácil. ¿Qué pasa si yo quiero hacer A menos B? Entonces, lo primero que yo haría sería dibujar mi vector B. Mi vector B, ¿cierto? Tiene 0 en el eje X y tiene menos 2 en el eje Y, es decir, así. Este es el vector B. Si ese es el vector B, ¿cuánto es el vector menos B? ¿Hacia dónde apunta? Este vector que acabo de dibujar acá es el vector B. ¿Hacia dónde apuntaría el vector menos B? Hacia arriba, ¿cierto? Es lo mismo que el vector B, pero apunta hacia arriba. Entonces, lo voy a dejar acá en moradito. El vector menos B es el mismo vector B, pero que apunta hacia arriba. Entonces, lo que yo hago en esta suma para yo hacer la resta de los vectores,
yo tengo que tomar el vector A, ¿cierto? Tomo el vector A y le sumo el vector menos B. Entonces, así gráficamente, tomo el vector A y le tengo que poner el vector menos B. El vector menos B es este vector de acá. ¿Sí? Y por lo tanto, la resultante me quedaría este vector de acá, que sería el vector en verde. Ujú. Fíjense, A menos B en términos de coordenadas me da 2,1 menos 0, menos 2. Si hago esa resta, coordenada con coordenada, la coordenada X me queda así. O sea, primero, disculpe, lo voy a transformar. Este es el vector 2,1. El primero queda, y esto lo transformo en una suma. Y el segundo vector me queda en el vector 0, porque 0 no tiene negativo, pero el negativo de menos 2 es 2. 2 positivo. Sí, este vector que acabo de dibujar es el vector menos b, porque distribuí el menos 1 adentro. Y esto me queda, ¿cierto? 2 más 0, 2. Y 1 más 2 me queda 3. Y el total me quería el vector 2,3. Y fíjense en las coordenadas que tiene este vector. Este vector tiene coordenadas 2 y 3. Coordenadas 2 y 3. Y por lo tanto, ese es el tema de ahí. ¿Claro, chicos? Ya. Muriel, ya, pero ¿y eso no necesita volver a negativo? No, o No, sea, no, no, porque ya se listo, elégielo. hizo, ya se hizo la multiplicación por el uno negativo, que es para el momento de hacer esta resta. No es necesario devolverse, ya, por así decirlo, ya se hizo eso. Sí, ese paso Esa es ahí, parte de la... No es que estamos haciendo un cambio para después volverlo, como antes hacíamos estas multiplicaciones por un uno falso. Esto es simplemente la resta. sí, fíjense, ahí lo que hice en ese paso que marqué en verde, tomé el menos 1 y lo multipliqué por el 0,2. ¿Sí? Perdón, menos 2. Y eso es 0 por menos 1, menos 2 por menos 1. Y eso me daba el final que era 0 y menos 2 por menos 1 más 2. ¿Cierto? Y eso es básicamente, este resultado que puse acá, es el resultado que usé ahí. ¿Entiende, Muriel, cierto? ¿Preguntas, dudas? Ya. Ya. Gracias, Muriel. Demo- Eso. ya, démosle con cinemática. Sí, ahora sí. A rayas. Ya, Ya, chiquilla. Eh, cinemática. Permíteme, por favor, a mí. Ya, ¿se dale, acuerdan dale. más o menos de ¿se acuerdan cuando estábamos discutiendo de movimiento? Ustedes me decían cambio de posición. Quizás algunos se estaba imaginando que teníamos que ver una distancia en relación a esto de desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración media. Espero se hayan tomado su café hace media hora y no, un café, no se tomen energéticas, hacen malas. Ya. Entonces, imaginemos una de estas cuadrillas, o mejor, a mí me encanta hacer esto mirando el piso y si tienen cerámicos. Lamentablemente no sé si todas las casas tienen cerámicos, porque es difícil tener cerámicos, pero imagínense por lo menos el baño. El baño debería tener cerámico en algún lado, y si no, un baño público. ¿Todos los baños públicos tienen cerámico? Creo que sí. Ya. ¿Por qué motivo? Porque necesito que se imaginen estas cuadrículas. Entonces, ustedes tienen estos cerámicos y dicen, ya, mi posición va a ser el cerámico tanto. Y ustedes eligen este cerámico. El movimiento, tal como yo estaba haciendo, estas cosas, así, mover la cabeza de un lado para otro, tiene relación. Los cuadros del cuaderno, sí, por supuesto. Uy, qué buen ejemplo, me encantan. Son unos genios ustedes. Ya. Ustedes eligen uno de los cuadraditos
y dicen ya, si cambio, me muevo de aquí para allá, va a haber un movimiento. Este movimiento va a tener a su vez una distancia o una trayectoria. Lo que Felipe está explicando, el tema con los vectores y las flechas, es para que uno se imagine mucho mejor el tema de las magnitudes vectoriales, de ahí que viene el nombre, las cuales van a ser el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. 1, 2, 3. Desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, dale a la siguiente, que sé que los cuadraditos están como más adelante. Ya, muy bien. ¿Qué es la cinemática? La definición de la ciencia estudia el comportamiento en movimiento, sus cambios y condiciones. No considera las causas, eso lo vemos en dinámica, que es las unidades siguientes. Dale nomás, dale. Entonces aquí están los cuadraditos. La posición. El lugar en el cuadradito, en todo este... A ver si... Déjenme... Acá. Aquí en nuestro super cuadernito, no sé si los puedan ver ahí en la pantalla, pero espero que sí, o si no estoy haciendo el loco en mi propia casa. Pueden ahí imaginar una posición, tal como ahí se puede ver también, y dentro de esto hacen un marco, un eje de referencia. Dicen ya, entonces mi puntito va a estar 3 cuadraditos y uno hacia arriba de mi eje de referencia, de mi punto. Esa sería la posición en el mundo. Si alguien lo quiere pensar más filosóficamente, es como el lugar que ocupa algo dentro del orden del mundo. Pero en sí es la distancia o el vector de la distancia que está desde el origen hacia el lugar. En ese caso, uno puede ver que exactamente, que en el punto B las coordenadas son 6 y 5, y así. El punto A es -5-3. Y como si se acuerdan, elegimos que hacia la izquierda fuese negativo, hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y en eso estamos. Ya. Siguiente. Posición. Movimiento. Entonces se mueve, no está constante. Hay una diferencia entre la posición inicial y la final. Forma de imaginárselo, pongan un insecto encima de su cuadernito y dejen que se mueva. Por favor, que esté vivo la cosa esa. No sé si quieran poner una cucaracha. Y ponen una cucaracha y se va a mover la tontera. Probablemente ustedes también y se asusten. Y como, no, ya. Ponen la cucaracha y se mueve. Va a haber un cambio en la posición inicial con la final. Nada más y nada menos que eso. Son cambios de posiciones. Y eso lo pueden ver también con un vector. Dale. Ah, bueno, claramente. No, 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 dale. Vale, sí está, lo que pasa es que hablé de desplazamiento entre trayectoria. Muy bien, la cucaracha, si ustedes la dejan ahí, además de moverse y asustar a todo el mundo y cuestionar probablemente la sanidad del lugar, va a moverse por cualquier lado dentro del cuadrito. Todo eso que se mueve es la trayectoria. Ahí dibujan algo mucho más bonito que una cucaracha, que es una mariposa. Entonces la mariposa parte en el punto B y llega al punto A. Esto es solo que se movió. Es la descripción que uno está haciendo del movimiento, cómo se mueve. Sin embargo, si uno dice qué tan, por así decirlo, qué tanto se movió, cómo fue el cambio de posición entre B y A, uno debe, para cuantificarlo, uno va a decir el desplazamiento. ¿Ya? La distancia recorrida, no, dale. Dale a la siguiente. Después nos devolvemos. Lo que es el desplazamiento, el vector que se describe en el movimiento. Sí, a ver, para hacerles un ejemplo, a la gente que es de Santiago, imaginaré que en alguna vez han visto el metro, ¿ya? Han visto el metro, me imagino, que están en Santiago, la mayoría, ya. Desde la estación, a ver, pensemos, San Pablo, esa que está en la línea 1, yo quiero llegar a Departamental,
que está en la línea 2. Voy a ver si es que pues, a ver, lo dibujo yo por acá, aquí está. Ya. Ah, gracias, Felipe. No lo había visto. Entonces, ahí más o menos pueden recordar que está en nuestro plano cartesiano en nuestra parte negativa. Está San Pablo, porque Felipe probablemente eligió los héroes, creo que los héroes, como el punto de origen, los héroes. Entonces ahí tenemos un nuevo sistema de referencia, para que vean que esto es maravilloso. Un nuevo sistema de referencia, siendo San Pablo a departamental. Si uno ve el camino recorrido que uno va a hacer, dibuja ahí más o menos por el recorrido que uno hace en el metro. Ándale, eso, por favor. Ya. Uno en el metro se mueve eso. Esa es nuestra trayectoria. Y nuestra distancia recorrida van a ser muchas estaciones. Van a ser todas esas estaciones, que son, pongamos 15 estaciones. ¿Ya? Digamos que 15. Yo no sé, no sé cuántas la verdad, pero supongamos 15 estaciones. Entonces, eso es nuestra distancia recorrida. El desplazamiento sería la flecha o la distancia más corta que une nuestra posición inicial, en este caso San Pablo, con departamental. Dale a la flechita, por favor. Eso. Y ahí tenemos nuestro desplazamiento, que es el vector. Que ahí, tal como lo dice el PPT, es el módulo igual a la distancia en línea recta entre los dos puntos. Que es lo mismo decir que una flecha. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Sí? Todo el mundo tiene claro cómo llegar de San Pablo a departamental. Ya, muy bien. Todo claro, me parece. Ya. Espera, alguien dijo. ¿La línea negra vendría siendo la trayectoria? Eh, sí, sí. La línea negra del dibujo de la derecha, sí, sería toda la trayectoria, que es la distancia, que puede decirse ahí la distancia recorrida. En el ejemplo de la izquierda, como les dije, imaginemos que son 15 estaciones. Son 15 estaciones de distancia entre San Pablo y departamental. Pero si uno agarra este vector y la mide, puede que le dé menos. Voy a decir una aberración matemática, porque probablemente, ¿cómo se llama este? Espérate. Oh, acabo de sufrir un colapso mental. El catetos hipotenusa, ¿cómo se llama? El teorema de Pitágoras. Ahí está, ese idiota. Voy a decir una aberración matemática que Pitágoras quizás me quiera degollar, diciendo que si ustedes agarran esa flecha, ven que son excelentes. Ya. Si ustedes agarran esa flecha, va a medir 5 estaciones. ¿Eso por qué? Entonces el desplazamiento total son 5 estaciones y no las 15 de la distancia recorrida. Euclides también podía servir, pero sería más general y nos terminaríamos muriendo en matemáticas. Pitágoras. ¿Por qué? Si ustedes lo cachan, mejor. Dale a la siguiente. Dale. Ya, muy bien. Entonces llegamos a lo que es la rapidez. Recordamos más o menos lo de San Pablo hasta departamental. Si yo les digo que me demoré media hora en recorrer todo eso, la rapidez media se saca con la distancia recorrida. Si recuerdan, en nuestro desplazamiento van a ser 5 estaciones de metro. Pero no, nosotros para la rapidez media vamos a ocupar toda la distancia recorrida. La que sería, de otra forma, estaría midiéndose en la trayectoria, no en el desplazamiento. Entonces, si yo les dije que me demoré media hora, para no pasarlo a metros por segundo, porque nos vamos a volver locos, pasémoslo a estaciones por minuto.
Estamos incluso hasta inventando nuestro sistema de referencia unidades, para que vean. 15 estaciones por 30 minutos. Lo calculamos y nos da que pasamos como media estación por minuto. Si no, estoy calculando pésimo. Ya. ¿Todos claros hasta acá qué es la rapidez? Media. Creo que sí. Clarito, ya, me encanta que lo estén entendiendo. Sigamos entonces. Velocidad, velocidad, velocidad. Velocidad media. Deja todavía los dibujitos. El desplazamiento no importa para la rapidez. Ahora lo vamos a ocupar para la velocidad. Entonces la velocidad utiliza el vector de desplazamiento. Y como les comentamos, Pitágoras me mata, pero yo voy a decir que ese triángulo tiene 5 estaciones. Esa es la hipotenusa del triángulo y mide 5 estaciones. Pitágoras probablemente se está revolcando. Entonces, ocupamos todo el tiempo y la velocidad va a corresponder a la división entre nuestro vector de desplazamiento con nuestro tiempo total ocupado, que sería 5 estaciones dividido en los 30 minutos. Y eso da, ¿cuánto da? Porque la velocidad es media porque es el promedio. Se le dice media porque es el promedio de todo esto. Si uno quisiese saber la velocidad inmediata, que es la otra, uno tiene que decir y uno la tiene que estar midiendo en el momento exacto en el que a uno se le ocurre cruzar por esa situación. Eso no entra específicamente en la PTU, lo preguntan de repente la diferencia entre inmediata y media, pero se los tienen que dar para la situación. Ya. 0.17, miren, nuestra velocidad es terrible lenta. Nos demoramos caleta. 0.17 estaciones por minuto. Como que nos invitaron a salir y les dijimos ya estamos llegando, atrasados ya por 15 minutos llegando a 3 estaciones de nuestra casa. Súper flojo. Estamos llegando tarde ya. Esa es la velocidad media. Dale nomás a la siguiente. Claro, eso es solo el módulo porque uno tiene que decir hacia dónde va. No es lo mismo tener una velocidad, por así decirlo, hacia el norte que hacia el sur. Y ustedes lo han de imaginar porque si Felipe aquí nos dice cómo funciona la fórmula que aparece, es la posición final ver menos la posición inicial, que es el cambio de posiciones. Yo ya les di que es en el sistema de vectores que estábamos poniendo. Si quieren, los podemos ver, eso lo podemos reforzar un poquitito después más adelante. Pero imagínense que la resta que les estaba diciendo de los vectores en relación a las posiciones que Felipe les estaba comentando antes, es eso, cambio de posición. Cambió de un cuadradito al otro y eso tiene una relación de tiempo. Dicho de otra manera, el vector desplazamiento, que es el cambio de posición de uno en el otro, el triángulo. El triángulo es simplemente nuestro sistema de referencia, porque yo dije que era el metro, nada más. Y San Pablo está hacia la izquierda y departamental hacia abajo. Sí, Y no, pero realmente no es... ¿Mm? Dime. no creo que el triángulo del tiempo, Ah, el triángulo. Ah, no, el triángulo delta, del tiempo es la variación, es delta. Que la verdad podría haber un triángulo arriba y abajo, delta posición, delta tiempo. sí, a veces se pone delta X arriba. De hecho, Veamos. en física, ¿cierto, chiquillos? Siempre delta cualquier cosa, no sé si ustedes ponen delta circulito, eso siempre va a ser circulito final menos circulito inicial. Eso es como lo general. Delta significa diferencia entre final e inicial. Démosle al siguiente, que creo que era la aceleración.
Creo que ¿no? viene Velocidad. la instantánea. Exactamente lo que me habían preguntado. La velocidad instantánea es en el segundo exacto, en el momento exacto. Todo esto que calculamos hace poco era en relación a los promedios que uno lo podía sacar. Por eso ahí uno utiliza el desplazamiento, uno utiliza el tiempo total y no hace la pregunta diciendo, recordando que todo esto demoraba 30 minutos, ¿cuál es la velocidad instantánea mía a los 20 minutos de todo ese movimiento? Y uno ahí tiene que calcular y más o menos cachar a qué tanto se estaba moviendo el metro. Probablemente a esa altura debería estar como cambiando entre los héroes para abajo. Supongamos así, a ver, no me acuerdo bien. Tírense ya, Parque O'Higgins. Está como un Parque O'Higgins para allá. La velocidad en la que en ese momento justo estoy en Parque O'Higgins, que está más abajo de todo este triangulito. Así. Eso es la velocidad instantánea. La velocidad en un momento exacto. La velocidad media y la rapidez media es el promedio, que es lo que uno calcula con este delta o con este posición final, tiempo y variación de tiempo, intervalo de tiempo. Dale a la siguiente. Y las conversiones de unidades que la pueden ver dentro de la primera clase. El tema es cómo multiplicarlo y cómo ver estos unos falsos que estábamos viendo. Si quieren, eso lo podemos reforzar un poco más, pero en una clase de ejercitaciones, que creo que es la siguiente esta. Sí, o sea, podemos hacer ejercicio en la siguiente clase, así como que miremos. Si quieren, pero es que había como una cuestión para ver los gráficos, una clase de gráficos. Ah, sí, pues son como dos. Sí, por eso, ahí sí reforzamos todo esto. Muy bien, ¿qué es la aceleración media? Mi velocidad, tal como ustedes se debieron estar imaginando, si existe la velocidad instantánea, significa que mi velocidad no va a ser la misma en cada punto. Quizás yo agarré vuelo, por así decirlo, agarré vuelo. O cuando me bajé en los héroes para hacer la combinación, mi velocidad era cero en ese momento. Entonces, la aceleración media va a ser nuevamente la aceleración promedio de toda esta cosa. ¿Y cómo se calcula la aceleración? Con el delta velocidad nuevamente en un delta de tiempo. O la variación entre la velocidad en un intervalo de tiempo determinado. Nada más y nada menos que eso. Suena raro, pero si lo imaginan en el metro, va a ser como muy bien. En las últimas 3 estaciones, porque la gente no se bajó casi nadie de gente, el metro estuvo más rápido. Así es que, a ver, de departamental está Lo Vial más para arriba, Lo Vial y San Miguel el Llano, creo. En esas últimas 3 estaciones estaba más rápido el metro, porque la gente se bajaba menos. Y uno quiere decir más o menos cuánta fue mi aceleración, ¿ya? Y uno dice ya, en esas últimas 3 estaciones me demoré 5 minutos nomás. Y uno calcula ya, ¿cuánta fue la velocidad que cambié en ese momento? La velocidad con la que partí al principio, dijimos que eran 15 estaciones, así que le resto estas 3, me daría 12. Esas 2 estaciones las pasé en 25 minutos y estas últimas 3 las pasé en 5 minutos. O sea, fueron 3 estaciones, una velocidad, oh, qué complejo la tontera. Cada vez se está complejizando más el ejercicio del metro. Porque, a ver, como no lo puedo dibujar acá, cambio de velocidad, sí, del metro, uh, qué complejo. Estoy Sí, no, intentando recordar. hagamos un En ejemplo fin, más sencillo, si quieres. Puede ser un ejemplo, no sé. O sea, si me permite, Ángel, obviamente. no, un huevo cayéndose, un huevo cayéndose. Ah, sí. Una persona de 2 metros, una persona que mide 2 metros, desde su cabeza
se le ocurre intentar equilibrar un huevo, ¿ya? Y se le cae. La aceleración va a corresponder a la aceleración de gravedad, que dice que el cuerpo va a adquirir una, una velocidad hacia abajo, en este caso, de 10 metros partido por segundo al cuadrado. O sea, de 10 metros partido por segundo por cada segundo que pase. Y ahí uno les dice, ya muy bien, calcule la velocidad que va a tener el huevo a los 1,5 segundos, por ejemplo. La aceleración media en este ejemplo es la gravedad, porque es el promedio de la aceleración que va a tener durante todo el trayecto hacia abajo del huevito que se esté cayendo. Sí. Por ejemplo, acá el huevito partió con 0 porque es cuando recién se cae y después de un segundo tiene una aceleración, tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Ahí ustedes calculan el módulo de la aceleración, que sería módulo de A. Eso sería cierto, la velocidad final, que es menos 10, menos la inicial, que es 0, y todo eso dividido en el tiempo en el que pasó, que sería ahí un segundo, y ahí usted les da que la aceleración en este caso es menos 10 metros sobre segundo al Cuadrado. cuadrado. Ujú. Qué buen ejemplo, a pesar de que sabíamos la respuesta. Sí, Dale a la siguiente, que esta es la parte más divertida. sí. Movimiento relativo. Ya, muy bien. Aquí tenemos dos opciones, gente. Esto lo Sí, dejamos para la siguiente clase. Es cortito de todas maneras. O lo pasamos a lo loco en 10 minutos. Les prometo que va a ser 10 minutos. O lo podemos dejar para la siguiente clase, la cual yo probablemente se los recomiendo. Lo que usted diga, chuta, no sé, yo cancelaría la prueba y los metería todos a la U. O las dos. ya dice, acá tenemos con tranquilidad. Ah, ya bueno, veamos. Ya, pasémosla a la rápida y de todas maneras lo recordamos si es que quedan dudas después, en la clase siguiente, ¿ya? Dale, movimiento relativo. Muy bien, aquí los voy a descuartizar mentalmente. ¿Se acuerdan del efecto Doppler? Ya, el efecto Doppler tiene relación con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La descripción del movimiento depende del observador y del móvil. Y aquí ponen a nuestro querido Albert Einstein, porque la teoría de relatividad y los movimientos de la luz tienen relación con esto. La velocidad de la luz puede ir más rápida que sí misma. Sí, depende del marco de referencia. Y ahí nos podemos ir a lo loco. En sí, si uno está, chuta, si uno está encima de un auto y uno se está moviendo, por así decirlo, sí, esto es Galileo, sí, sí sé. Si no, si no vamos a estar todos mal, hasta yo, porque cuesta entenderlo. Si uno está encima de un auto y el auto va a 80 kilómetros por hora, uno no cree que el auto está a 80 kilómetros por hora, uno está encima del auto, uno ve por la ventana que los árboles y las casas, por así decirlo, se están acelerando hacia atrás y se están yendo hacia atrás, como que uno la está pasando así. ¿Por qué? Porque uno siente que respecto a nuestro marco de referencia son los árboles los que se están yendo hacia atrás. No es que el auto esté acelerando. Ahora, uno piensa, porque uno sabe que eso no tiene sentido, uno piensa y se da cuenta de que es el auto el que está acelerando. Pero según el marco de referencia que ustedes tienen en ese momento, ustedes ven que los árboles van quedando hacia atrás, y las casas hacia atrás. Dale, que se vienen los ejemplos de la micro y el perro. Muy bien. Entonces tenemos movimientos relativos de un cuerpo dentro del otro, que era lo que les estaba hablando del auto, y dos cuerpos separados, de ustedes mirando dentro del auto a el árbol o la casa. Dale, la sigue. Y aquí están en la misma cuestión. Si ustedes tienen un cuerpo dentro del otro, ustedes están dentro del metro y tienen que ir hacia adelante, la parte de adelante. Su su velocidad total, va a ser la suma de la velocidad que ustedes tengan dentro del metro y la velocidad del metro. ¡Tatán!
Y si ustedes están en una dirección opuesta, o sea, el metro está avanzando y ustedes quieren irse a la parte de atrás, se va a restar, porque ustedes no estarían yendo, por así decirlo, a la misma velocidad que la que alguien está sentado. Si hay alguien sentado ahí yendo en las mismas velocidades que el metro, si ustedes están caminando, ustedes van a avanzar más que esta persona que está sentada. Y si ustedes están retrocediendo, van a avanzar menos que este que está sentado. Es dirección o sentido. Mira, para temas sería dirección en este caso. Es la distinta dirección. No, Esto, no pues sentido, sí, no, es sentido, porque es sentido. dentro de... No, lo que pasa es que en, en inglés es donde Sí, dirección y sentido son una misma cosa. Eso es lo que pasa. En inglés, dirección y sentido son una misma cosa. ¿Por qué en español lo mantenemos así? No tengo idea. No sé ahí si alguien sepa la respuesta. Dirección y sentido en inglés son la misma cosa y yo siempre veo todo esto en inglés, así que me hacen enredar, lo siento. Es sentido. Ya. Dale a la siguiente. ¿Se entendió más o menos lo de la persona en el metro? Si uno está, ¿por qué se suma? Porque si alguien está viendo de afuera del metro, del vagón, si uno está mirando de afuera del vagón sentado, va a ver que la velocidad de quien está parado, caminando hacia adelante, va a ser más rápida que la de que alguien que está sentado. Y si alguien está, nuevamente, de los que están sentados ahí mirando cómo llega el metro, ve que alguien está caminando hacia atrás del metro, la velocidad de esta persona va a ser menor que la que alguien que esté sentado también en el metro. Sentado en el metro, no al lado. Ese es bueno, supongo. Ya, dale. No, 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 sí, qué fome. me había pasado. Ya, ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los movimientos con los cuerpos relativos? Si ustedes van en la misma dirección, se restan. Muy bien, ustedes van corriendo, ¿y qué es lo que ocurre? Lo está persiguiendo un perro. Ustedes ven que llega un perro grande, rabioso, está tirando espuma por la boca, así, y le empieza a ladrar y ustedes se van corriendo, y el perro los sigue. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes lo que están haciendo es intentar poner distancia entre ustedes y el perro probablemente, porque saben que los va a morder y saben que ese perro probablemente no está con las vacunas al día, así que no tiene problema si los muerde. Entonces, para mantener esta distancia y que la velocidad del perro no sea la suficiente como para que los alcance, ustedes se ponen a correr en el mismo sentido para que cuando el perro esté corriendo, ustedes como están corriendo en el mismo sentido, se estén alejando al mismo tiempo. Y así vamos en una especie de ciclo en el que el perro nunca los va a alcanzar porque ustedes son corredores olímpicos, probablemente. Han hecho mucho ejercicio en su vida, me imagino. Así que el perro nunca los va a alcanzar. Y si lo alcanzó, bueno, tienen que ir a la urgencia más cercana. Entonces, eso es. Si están en cuerpos separados, si van en el mismo sentido, se restan. Si el perro es más rápido que ustedes, lo siento mucho, vayan a la urgencia mejor. Corran así en dirección a la urgencia. No en el sentido de la urgencia, hacia la dirección de la urgencia. Ahora, ¿qué pasa si ustedes encuentran al amor de su vida? Y el amor de su vida va y dice, no sé, a ver, imaginemos Chayanne, ya. Ustedes encuentran a Chayanne. No importa que sean héteros, no importa si son hombres o mujeres, Chayanne es el amor de la vida de todas las personas acá. Si ustedes encuentran a Chayanne y Chayanne va corriendo hacia sus brazos, hacia ustedes, entonces ustedes, como es el amor de su vida, porque es Chayanne, ni siquiera es necesario decir eso, son sinónimos. Ustedes van corriendo a los brazos de Chayanne y Chayanne va corriendo hacia sus brazos. ¿Por qué? Porque corren en sentidos opuestos precisamente para que las velocidades se sumen, ¿ya? Y así puedan llegar más rápido con el otro. Porque si Chayanne los considera un perro rabioso, probablemente vayan en el mismo sentido y ustedes, por más que corran, la velocidad de Chayanne se les va a restar a la suya. Ahora, si ustedes, nuevamente, Chayanne se acerca, las direcciones, como son sentidos opuestos, se van a sumar.
Listo. ¿Y qué pasa con el efecto Doppler? Si se acuerdan cuando ustedes preguntaban por las frecuencias, ocurría esto mismo, exactamente esto mismo, solo que lo que cambiaba no solo la velocidad, sino la frecuencia. ¡Tatán! La frecuencia por eso en un lado aumentaba y en el otro disminuía. Ya. Dale a la siguiente. El ejercicio déjalo para la siguiente clase. Dale a eso, movimiento. Ya, muy bien. Entonces tenemos lo siguiente, movimiento relativo. Un cuerpo dentro del otro, si van en la misma dirección se suman, si van en la dirección opuesta se restan. Imagínense a alguien dentro del metro y alguien mirando afuera del metro, por supuesto. Entonces, y luego ambos cuerpos separados. El perro rabioso, si ustedes escapan del perro rabioso, porque van en sentidos distintos, se restan. Si van a los brazos de Chayanne y Chayanne va a sus brazos, los sentidos son sentidos opuestos, se suman. Eso es todo movimiento relativo. ¿Les quedó claro? ¿Les gustó? ¿Sí? Suscríbanse, síganse al canal. Ah. Y este es un ejercicio que lo vamos a ver en la siguiente clase. Sí. Ya perfecto, chiquillos, vamos a terminar la grabación. Suscríbanse. No.